este santo domingo llamado del fariseo y del publicano, debido al evangelio que en él se lee, ya vamos adentrándonos en esta precuaresma, en esta consideración, en esta reflexión, en esta oración, predisposición para un verdadero ejercicio espiritual, ya que si bien hay cosas que dependen de lo que pensamos, de un concepto, por ejemplo, saber algo, o una cosa diferente es practicarlo, una cosa diferente es hacerlo. Esa fuerza debe residir de otro modo en nosotros. Nosotros nos solemos contentar con saber las cosas de la fe, pero no comprendemos cómo pueden estar presentes en nuestra voluntad y en nuestras disposiciones. Cómo creer es también hacer algo con respecto a Dios. Vemos aquí ese ejemplo, esta parábola. Y con este ejemplo tenemos mucho para ver. Dos suben a Jerusalén. Van al templo de Jerusalén, van al lugar donde iban los fieles, es decir, estaba el patio de los paganos, estaba el patio de los judíos, estaba el lugar de los sacerdotes y el del sumo sacerdote. Estos fueron al templo, al lugar donde eran admitidos por el hecho de ser parte del pueblo de Dios, y tenemos a uno que era fariseo, es decir, practicante seguidor de una corriente del judaísmo que hacía hincapié en el cumplimiento de los mandamientos rabínicos que estaban deducidos a partir de la palabra de Dios. De esta manera, toda esta clase de regulaciones y de disposiciones, estos preceptos, todos básicamente, la mayor parte de ellos, suelen obligar a que la vida esté, digamos así, mediatizada por toda esta serie de disposiciones, y puede decir con orgullo: te doy gracias, Dios, porque no soy como ese publicano que está allá atrás, sino que cumplo con tus preceptos, doy mi diezmo, hago todo lo que pedís. Puede decirlo este hombre tal vez no tanto como a veces podemos entenderlo, para ufanarse él mismo, sino para defender el honor de Dios. Puede decir: bueno, Señor, aquí hay uno menos que no te ofende, uno menos que te conoce, uno más que te conoce. Digamos así, podemos decir, tomar la causa de Dios. Sin embargo, Dios en estas cuestiones, si bien nos manda a respetarlo y tomar su nombre solo con fe y temor de Dios, porque su nombre es santo, aquí hace hincapié en otra cosa, en el que está detrás, pues el centro se pone en este publicano, en este despreciado por sus congéneres a causa de su oficio de recaudar para Roma. Va al final del templo y bajo la mirada escrutadora de los demás, él por su parte dice: Señor, ten piedad de mí, no atreviéndose a levantar la mirada hacia el templo y hacia sus hermanos. Estaba ahí. Dice: os aseguro, dice Jesús, que el que pidió perdón, el que estaba como publicano, ese volvió a su casa justificado. Es decir, los pecados le fueron perdonados. Y deja entender que el fariseo no estaba exento de pecado, sin embargo no fue perdonado. Una cosa que me parece muy importante señalar: nosotros no estamos por cualquier modo, digamos así, nuestro estado espiritual no es algo casual, no es algo ni siquiera que se lo puede confundir con nuestro estado de ánimo, ¿sí? La gracia, de hecho, per se, está por encima de la sensibilidad. Por lo tanto, podemos vivir en comunión con Dios y no tener ningún efecto en el cual, digamos, sentimos esa presencia de Dios. Dios se manifiesta así por medio de la paz, por medio de la fuerza con la cual une nuestros miembros y no permite que nos desarmemos ante cada situación, que recuperemos esa fuerza y volvamos a Él. Esa es una manera de presencia del Señor.
No podemos encontrar eso en los momentos difíciles. Sin embargo, aquí hay otra cosa, y es, tenemos a uno que practica continuamente obras buenas, de acuerdo al mandamiento de Dios, no puede evitar no pecar, porque el Señor dice, no volvió justificado. Lo que él había llevado para que fuera limpiado, no fue limpiado. No estaba arrepentido, no reconocía como falta suya. Y por el otro lado tenemos a uno que no levanta la mirada confiado en el perdón de Dios, en la buena voluntad de Dios de perdonar su pecado, a pesar de consciente de la gravedad de su pecado. Este volvió a su casa justificado. Dios perdonó su pecado. Ahora bien, esto es válido para nosotros y nos tiene que ayudar a reconocer esta situación. Muchas veces en la confesión, sobre todo los que tienen la saludable costumbre de la confesión frecuente, uno se encuentra a veces con los mismos obstáculos o con los mismos pecados o los mismos tropiezos. Suele repetir, si por más de que dice no quiero y quiero caminar con Dios, sin embargo voy a tropezar en lo mismo. El asunto es que a veces nosotros nos quedamos con la piedra esa con la que tropezamos y no con lo que está pasando dentro de nosotros. Nosotros siempre terminamos donde nuestras disposiciones apuntan. Entonces, muchas veces basta que nos confesemos para que interiormente hagamos como una especie de vacación espiritual. Ya estoy limpito, ¿no? Como si estar confesado fuera como usar una remera blanca. Si no me la manchan, no me pasa nada, como si uno no pudiera mancharse, ¿no? Entonces, uno lo que hace abandona la saludable prudencia y no tiene una comprensión de cómo realizar el bien que Dios está disponiendo en cada día. Es así como descuidadamente empezamos a enfriar la fe, empezamos a dejarnos llevar por aquel estado de ánimo, que tal cosa, que esto, que aquello, que lo otro, y ese enfriamiento ya nos lleva a un estado de pecado que se manifiesta cuando cometemos una transgresión. Se manifiesta lo que se fue incubando en su interior. De esta manera se aparece delante de nuestra conciencia de vuelta, ¿sí?, la figura del pecado, y es ahí cuando tomamos conciencia de lo que veníamos haciendo y comenzamos un proceso de arrepentimiento. Por lo tanto, solemos ir, nos presentamos al tribunal de Dios, normalmente cuando hacemos las cosas bien, con las disposiciones del perdón, que es lo que nos permite ser perdonados. Pero no comprendemos que nuestras caídas se deben a que no trabajamos sobre nuestra disposición profunda, sobre cómo realizar con la voluntad aquello que la mente conoce como verdadero, como conveniente. Por esto, la fe siempre nos va entrenando en que la práctica de algo es justamente una acción. Entonces, ustedes verán cómo a través de la enseñanza de los apóstoles y de los santos padres aprendemos cómo la oración también es física, cómo es conveniente que la oración sea acompañada por ayuda, una forma de ayuno, cómo disponer las cosas. Dios nos va enseñando en la iglesia a cómo llevar nuestros asuntos de acuerdo a Dios. No porque nosotros no tengamos ideas espectaculares, sino porque esas ideas espectaculares no van a resultar en nada. Porque vamos siempre confiando en nuestro propio juicio, en nuestra propia manera, en nuestro propio sistema, y después pasó un año y estamos parados en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que va trabajando Dios en nosotros? Esta docilidad para entregarnos a esta fuerza que viene de parte de Dios, que hace sus reales en nosotros, pero también para poder quedarse, tenemos que aprender a seguir sus movimientos, a escucharlo en la oración, a buscar la paz, la quietud, no estar siempre ensordecidos por el mundo que nos rodea, a buscar perseverar inclusive cuando ese mundo que nos rodea nos quiere aturdir, ser perseverantes en esa súplica constante: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecadora. Que esa súplica constante sea una pequeña lámpara de la fe
que ilumine el recinto de nuestro corazón y nos permita ver cuando aquellas cosas que nos quieren desparramar y enfriar la fe, que nos quieren predisponer a seguir nuestras bajas pasiones, a que no nos permiten ver que es a Dios a quien queremos servir y que sin Él no tenemos vida, obnubilan nuestra memoria, apagan nuestra voluntad y nos van sumiendo sobre todo la desesperanza, que eso es algo muy dañino. Por eso, queridos hermanos, recordemos que es todo un universo interior, llamémoslo un ecosistema espiritual, en donde dentro tenemos ese microcosmos, como dicen los padres, en el cual hemos de conocernos a nosotros mismos y conocer cómo funciona. Porque si no, solo somos testigos de aquellas cosas, como que dice, que dispare la chancha. Hasta que no las vemos, que nacieron, no nos damos cuenta de qué nos está pasando. No somos capaces de ir comprendiendo los procesos de los cuales estamos padeciendo y generando. Hemos de crecer en ese conocimiento inspirado por Dios, enseñado por Dios, pero que aprendemos humildemente siendo hijos de la Iglesia, practicando aquello que nos es propuesto para nuestra salud espiritual, psíquica y física. Que el Señor vaya predisponiendo en nosotros este deseo de caminar según sus caminos. Amén. Que la Santísima Madre de Dios nos ampare. Amén.